bueno, prácticamente las 8 de la tarde, las 8 menos unos cuantos segundos, y tal y como les decía, vamos a tener con nosotros enseguida, inmediatamente, a Txema Larrea, que es el presidente de Volt Europa, V-O-L-T, que es un partido que ya existe en nuestro país, pero no solo en nuestro país, porque existe, y nos lo va a contar él de primera mano, porque lo tenemos aquí, en todos los países de la Unión Europea, que yo sepa. Nos lo vas a confirmar. Txema Larrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Digo que eres el presidente de Volt Europa. Bueno, de Volt Europa en España. De Volt Europa en España, efectivamente. Volt es un partido de ámbito europeo, que esta es la primera novedad y es lo primero que quiero que nos expliques, porque por lo general el Partido Popular está en España, la CDU está en Alemania, la Liga Norte está en Italia, pero Volt está en todos los países, ¿o no? Cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros lo que hemos creado por primera vez en la historia es un partido paneuropeo. Es decir, ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea nos hemos unido para crear el mismo partido en todos los Estados miembros, sí, no solo en ellos, también algunos más, con las mismas siglas, el mismo programa y los mismos objetivos, que el objetivo es refundar Europa. Hemos mirado y hemos visto que los partidos tradicionales, y está surgiendo por toda Europa, tanto partidos populistas como partidos de extrema derecha, que no están dando soluciones a los problemas de los ciudadanos. Están abocando a que haya un retroceso a lo que es la Unión Europea, a lo que es esta integración. Y nosotros lo que estamos apostando es que haya una mayor integración europea, que al final lo que creemos entre todos juntos, unos Estados Unidos de Europa. Unos Estados Unidos de Europa. Bueno, ahora te seguiré preguntando en qué se diferencia esta opción europeísta o paneuropeísta de otras opciones que también se dicen europeas, pero eso será inmediatamente después de que vean ustedes el siguiente vídeo que está en inglés. Está subtitulado en inglés, yo creo que se entiende bastante bien y si no, luego les ayudamos a los espectadores. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver ese vídeo que tiene que ver, por supuesto, con este partido Volt. ¿Es Volt Europa o es simplemente Volt? Volt Europa. Volt Europa. Vamos a verlo. Europe is at a crossroad, and we can choose the path that we want to go down on. One of these paths is easy. It's the status quo. It's the path that we've pursued for the past decades. We integrate a bit less, but it doesn't get us anywhere. Another path is followed by several countries. It leads to a return to national borders and is marked by fear and intolerance. It's the path of nationalism. The path we choose is a rocky one. We will need to overcome our differences and our tendency to think only for ourselves. But it leads to a clear destination. It leads to a more democratic, more open and a united Europe. If globalization has shown us one thing, it is that our future is linked to that of all Europeans. Separate, we are small countries. Together, we are a strong union. Bueno, Txema, estamos viendo, hemos visto ya el logotipo, que es de color morado, de Volt Europa, y estamos viendo diferentes, entiendo que son portavoces o líderes del partido en diferentes países. Sí. Cuéntanos qué diferencia, cuáles son las diferencias entre Volt y cualquier otro partido político, que como por ejemplo Ciudadanos. En realidad en nuestro país casi todos los partidos son europeístas, pero Ciudadanos parece que hace bandera de ello. ¿Cuáles son las diferencias entre vuestro partido y cualquiera otro? Bueno, nuestras diferencias es que actualmente, como se han constituido los partidos políticos en los grupos parlamentarios de la Unión Europea, tenían partidos nacionales que se han unido y se han hecho una coalición y se han unido en la Unión Europea. Y ahí tenemos en la Unión Europea, tenemos el Partido Popular Europeo, tenemos el Partido Socialdemócrata Europeo, tenemos el Partido de los Verdes, tenemos el Grupo ALDE de Liberales y Demócratas, y nosotros lo que queremos, y que hemos visto sobre todo en los últimos 5 años, que la Unión Europea, en vez de avanzar hacia una mayor integración, ha tenido un retroceso. Como un ejemplo muy claro es todo lo que está pasando con el Brexit. Para poder enfrentarnos a los nuevos retos que tiene el siglo XXI y estos retos globales, pues lo que creemos que la mejor forma es que haya una mayor integración europea. Y que a veces pasa con estos partidos que cuando se unen en Europa y demás, pues que defienden cosas distintas, es decir, que defienden una cosa en España, otra en Italia, otra en Alemania, incluso que tienen diferentes voces. Y nosotros, para evitar esta dicotomía en que cada uno va por libre y dice diferentes cosas, pues creemos que la mejor forma es tener una sola voz, porque nosotros una cosa que llevamos en nuestro interior y que queremos implantar es que la Unión Europea tenga una serie de competencias, como por ejemplo toda la política exterior de lo que es la Unión Europea, haya un superministerio de Exteriores que es el que se encargue de llevar toda la política exterior de la Unión Europea, en vez de que cada país pueda decidir por su propia cuenta. Eso que es lo que estamos pidiendo para Europa, pues también lo estamos haciendo nosotros internamente. Por eso, en vez de crear partidos diferentes en diferentes países, es el mismo partido.
somos el primer partido que hace este movimiento, el movimiento paneuropeo, y entonces para hacerlo, pues lo que estamos haciendo es fundar el partido en cada uno de los países. Estamos en todos los países de la Unión Europea, también algunos que son europeos pero todavía no están en la Unión Europea, y lo que estamos haciendo es fundar en cada uno de estos países, crear el partido pues con su legislación correspondiente que cambia de un país para otro. Es decir, proponéis que los Estados-nación cedan más soberanía a la Unión Europea. No, nosotros lo que hablamos y lo que queremos hacer es... Ya es un Ministerio de Exteriores común a todos, es renunciar al Ministerio de Exteriores propio en favor de uno común. Nosotros lo que hablamos y lo que pedimos es compartir soberanía. Igual que en España, el que seamos ciudadanos de Madrid, vivamos en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Andalucía, tenemos un Ministerio de Exteriores que defiende nuestros intereses de cara al exterior y no cada uno, incluso cuando se crean embajadas o se crea alguna cosa de cualquier parte, pues genera fricciones, pues lo que abogamos, esto que creemos que es bueno que a nivel nacional, también creemos que es bueno a nivel europeo. Entonces, que haya una compartición de soberanía, que compartamos esta soberanía que es buena a nivel nacional, también a nivel europeo. Igual que compartimos con nuestros conciudadanos dentro de España, que lo compartamos también con franceses, italianos, alemanes, griegos. Y una de las cosas que hemos visto sobre todo dos. Una es la parte de Ministerio de Exteriores, otra parte es toda la parte que lleva de inmigración y control de fronteras, porque con el Tratado Schengen, cuando cualquier persona que quiera ir a Europa entre por España, entre por Grecia, entre por cualquier otro país, entra en Europa, porque tenemos unas fronteras europeas, y por otro lado crear un superministerio de Economía. Es decir, hacer desaparecer los ministerios de Economía nacionales en favor de uno común. No desaparecer, seguirán teniendo competencias. Nosotros lo que abogamos es que se estudie los diferentes problemas que tiene la ciudadanía, cómo es mejor resolverlo. Si es mejor resolverlo a nivel europeo, a nivel nacional, o a nivel regional o a nivel local. Unos Estados Unidos de Europa, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. El modelo sería Estados Unidos, pero a nivel... Bueno, con nuestras características y la idiosincrasia que tenemos en Europa y que tiene cada uno de los países. Nosotros no queremos destruir los países y no se destruirán. Nosotros lo que abogamos es que haya una federación europea, o sea, un Estado federal europeo, y en el que, por ejemplo, en economía, ahora mismo lo que es la deuda de cada país es de cada país. Nosotros lo que abogamos con este Superministerio de Economía Europeo, que haya una unificación de todas las deudas de todos los países, y si tenemos el euro, pues que tengamos una deuda común todos los países. Creemos que en ese caso eso iría mejor. Puede generar, y seguro que sois conscientes de que puede generar resistencias en el sentido de que los alemanes no querrán comerse la deuda de los griegos y los franceses no querrán comerse la deuda de los portugueses seguramente, y con respecto de, por ejemplo, los intereses internacionales, será difícil hacer que los mismos intereses de un chipriota y de un español tengan representación en ese... Es decir, que Europa es muy diversa y las identidades nacionales siguen pesando mucho. Poner a todos bajo un mismo Ministerio de Exteriores para tener una sola voz, o sea, como proyecto es desde luego un desafío, pero sabéis, entiendo que sois conscientes de la complejidad y del reto que supone, ¿no? Bueno, es un desafío y es muy difícil, pero creemos que es necesario. O sea, queremos hacer posible lo necesario. Y para hacerlo posible, esta dificultad, esto es lo que estamos haciendo nosotros a nivel interno. Nosotros ¿estáis siendo coherentes con vuestra...? Claro, o sea, para nosotros es fundamental la coherencia y que lo que decimos es lo que hacemos. Que no nos pase como muchos otros partidos que hemos visto que han surgido en los últimos años y los partidos tradicionales, que dicen una cosa y luego hacen otra. Nosotros lo que decimos es lo que hacemos. Entonces, ¿que va a haber resistencia en Alemania? Pues en Alemania tenemos 4.000 o 5.000 miembros del partido, nuestro partido de Volte Europa en Alemania, que defienden también esto, el compartir esta soberanía y que tiene que haber una deuda común europea. Y nuestro primer paso es presentarnos a las elecciones europeas del 26 de mayo. Ah, perfecto. En un segundo paso, también nos presentaremos a las elecciones nacionales de diferentes países, porque nosotros lo que abogamos es que haya una reforma de los tratados de la Unión, porque ahora mismo, tal y como funciona Europa, creemos que todo lo que se ha conseguido en los últimos 60 años está muy bien, pero todavía queda mucho por conseguir y que no se está avanzando lo suficientemente rápido. Por ello, también necesitamos tener representación en los congresos nacionales de los diferentes países para poder llevar a cabo estas medidas que estamos defendiendo y que, bueno, en España ahora mismo somos más de 1.000 afiliados, pero en Europa ya somos más de 25.000. 1.000 afiliados en España, alrededor de 4.000 en Alemania, decías. Sí. ¿Dónde nace el proyecto? ¿En qué país? Bueno, no nace en un país en concreto. Esto es un poco como un chiste. Eran 3 amigos. ¿En francés, en inglés y en español? ¿O? Bueno, en este caso era una francesa, un italiano y una alemana,
que a partir del Brexit y viendo cómo se está deconstruyendo la Unión Europea y este auge de los populismos por toda Europa, pues no ven ningún partido que defienda la integración europea, que no defienda una mayor integración. O sea, hay partidos que sí que lo dicen, pero después a la forma de actuar o que lo hacen, creemos que no lo hacen con suficientemente fuerza. Entonces, se juntaron, vieron que había, qué partidos había a nivel europeo, qué partidos había a nivel nacional que defendían estas cosas y se sentían huérfanos, no veían ninguna representación. Entonces, se pusieron manos a la obra y montaron este movimiento. Y este movimiento, estos son chicos aún más jóvenes que yo, empezaron a montarlo, y sobre todo en las universidades de Alemania y de Italia, donde empezó pues con el boca a oreja, por redes sociales, se empezó a difundir. Hasta que a mí me llegó a España y ahí llegó a mis oídos, y bueno, yo siempre he sido un europeísta y creo en la Unión Europea, creo pues todo ese sueño que tenían los padres fundadores, Jean Monnet, Spinelli y demás, de crear esta Unión Europea, que al final nos ha hecho mucho, ha hecho muchas cosas buenas, y que bueno, en España entramos más tarde, pero entramos con muchísima fuerza, pues en este mundo globalizado ahora mismo nos enfrentamos a ¿qué queremos? ¿Seguir, hacer un retroceso y deshacer lo andado, o ir hacia el progreso y construir una mejor Europa? Nuestra apuesta es construir una mejor Europa. Una mejor Europa. Dices que sois casi todos jóvenes, los ejemplos que nos has puesto son de personas jóvenes, tú eres también muy joven. En los vídeos vemos todo personas jóvenes. ¿Es requisito indispensable ser joven o...? No, para nada. Sí que tenemos, la media de edad de nuestro partido es muy joven, es como de 28 y 30 años, pero en España tenemos afiliados, tenemos jubilados. Por ejemplo, en Galicia hay un grupo muy grande de gente que son jubilados, también en Madrid, gente de todas las edades, y tenemos una cosa que nos diferencia de los partidos tradicionales, y es que en España, como en otros países de la Unión Europea, hay muchos euroresidentes, es decir, ciudadanos europeos que residen en Madrid, en Barcelona. Hay franceses, italianos, alemanes, portugueses que están viviendo y conviviendo con nosotros y no se ven representados por ningún partido. Y por ejemplo, nosotros aquí en España, pues hay como un 20% de la afiliación que son euroresidentes que están viviendo aquí en España. Y bueno, ahí nosotros estamos dando una solución a un problema que no dan los partidos tradicionales. Dices que hay euroresidentes, por ejemplo, en la provincia de Alicante también hay un montón de por ejemplo, británicos. Es verdad que en nuestro país tenemos muchos europeos viviendo precisamente por las bondades del clima, pero también por el confort que supone el país. Partido pan-europeo. Esto quiere decir que, en fin, os coordináis en toda Europa. ¿Dónde hay una sede central? Sí, tenemos una sede. Nosotros nos estamos financiando por campañas de crowdfunding a nivel europeo, y bueno, en España acabamos de empezar a cobrar cuotas a los afiliados. Cobramos una cuota de 10 euros, una cuota reducida de 5 euros, y con ese dinero pues lo que hacemos es invertirlo en dar a conocer nuestro partido. Tenemos una sede en Bruselas, donde tenemos a 4 personas contratadas que están trabajando para dar a conocer el partido y hacerlo crecer por los diferentes países. O sea que la sede central estaría en Bruselas. Si quieres dar a los espectadores, por si les interesa a todos ustedes, en fin, el proyecto de Volt Europa, ¿dónde pueden informarse un poquito más? ¿Cuáles son las páginas web, en redes sociales, etcétera, etcétera? Sí, mira, en nuestra página web, que es volteuropa.org, ahí se puede uno registrar, tiene un pequeño formulario, pone sus datos y un compañero le contacta y le explica pues cómo nos financiamos, cómo nos organizamos, la democracia interna que tenemos dentro del partido, y es muy sencillo. Y luego en redes sociales, pues Volt Europa o Volt España, cualquiera de los dos, y atendemos en todos los idiomas. En todos los idiomas, fantástico. Alguien estará pensando seguramente, cuando nos esté viendo los espectadores de la redacción abierta, dirán, bueno, muy bonito, un partido nuevo, gente joven, gente que tiene ideas, gente que quiere una mayor integración europea, pero ¿estos son de izquierdas o de derechas? Buena pregunta, mucha gente no lo pregunta. Nosotros lo que creemos es que las ideas, las ideologías son de izquierda y derechas, pero las ideas no tienen ideología. Nosotros lo que proponemos son soluciones a los problemas de la gente. Y estas soluciones pues no son ni de izquierdas ni de derechas. Como he mostrado antes, una de estas propuestas es crear una mayor integración europea. Y esta mayor integración europea, ¿cómo la vamos a crear? Pues por ejemplo, con este ministerio, que todo el Ministerio de Exteriores, que tenga un ministro de Exteriores europeo. ¿Eso es de izquierdas o de derechas? Nosotros creemos que no es ni de izquierdas ni de derechas. Por ejemplo, unificación de la deuda de todos los países. ¿Eso es de izquierdas o de derechas? Pues no creemos que ni de derechas ni de izquierdas. Otra de nuestros pilares fuertes es que creemos que Europa muchas veces ha dejado detrás a los ciudadanos.
y que no se ha centrado lo suficiente en pensar pues, a los obreros que van a la fábrica todos los días, por ejemplo, pues aquellos que se levantan y cogen el metro por las mañanas. Mucha gente pues, ve Europa como una cosa muy lejos, que no le afecta en el día a día, cuando realmente un montón de leyes y un montón de cosas que nos afectan en el día a día vienen desde Europa, y es muy importante todo lo que se vote, todo lo que se decide en la Unión Europea. Por ello, nosotros lo que creemos que es que estas ideas y de mayor unificación no tienen ideología, sino que buscan es solucionar problemas concretos. Por ejemplo, también todo el tema de la inmigración. En el tema de la inmigración, nosotros creemos que no se debería dejar a nadie morir en el Mediterráneo. O sea, no se debería dejar porque, bueno... Por una cuestión mínima de humanidad, sí. Una cosa que es de humanidad y que, bueno, los principios fundamentales de lo que es la Unión Europea son los derechos humanos. Entonces, eso no se debería dejar. Entonces, el no dejar morir a nadie porque está huyendo de la guerra, porque en su país hay hambre o porque hay pobreza, pues habrá que buscar soluciones, y esas soluciones tampoco pueden venir de cada país de forma separada. Nosotros creemos pensar globalmente y actuar localmente, y que estos problemas que nos afectan a todos los ciudadanos europeos debemos hacerlo de una forma coordinada y con una sola voz. No dejar, desde luego, morir a ningún ser humano en el mar, pero vayamos más allá, abundemos en la gestión de la inmigración. Europa, sabes que ha habido mucha controversia con respecto a eso. En Alemania Merkel ha tenido muchísimos problemas con respecto de la inmigración. Surgen partidos que precisamente casi en exclusiva como reacción a esas oleadas de inmigración que entienden que no deben producirse. Además de salvar vidas en el Mediterráneo, ¿cuál es la gestión de este problema, si es que consideráis que es un problema, en Volt? Bueno, como te he dicho anteriormente, nosotros pensamos que tenemos que actuar con una sola voz y tenemos que actuar a nivel europeo. Entonces, ahora mismo a nivel europeo existe un cuerpo, que es el cuerpo de Frontex. Entonces, a ese cuerpo de Frontex creemos que se debería, desde la Unión Europea, dotarle las competencias de control de fronteras, porque no son fronteras de España o de Italia o de Grecia o de diferentes países, sino son fronteras europeas, y se tiene que dotar de medios económicos y medios personales para poder controlar a lo que es la inmigración, es decir, ni que se abran las fronteras, ni dejar morir a nadie. Entonces, por otro lado, aparte de eso, nosotros lo que abogamos es que haya una inmigración en origen, pues igual que está haciendo pues, Canadá u otros países. ¿Seleccionar en origen la inmigración, te refieres? No, que se ayude en origen a estos países, porque normalmente las personas que vienen a Europa y que vienen, pues no vienen pues, por gusto. Una persona no quiere ser inmigrante, no quiere inmigrar, pues uno quiere estar pues, en su país, en su ciudad y demás. Entonces, poderles ayudar, y que estas ayudas que se están dando y que se ha invertido en los últimos años, se ha invertido millones de dinero, millones de euros en el tercer mundo, pues que haya un mayor control de estas inversiones para que en esos países realmente haya una democracia, puedan evolucionar y que realmente puedan vivir en sus países. Entonces, tiene dos patas. Por un lado, lo que es el cuerpo de Frontex, y por otro lado, un mayor control del gasto a nivel europeo para lo que es en estos países. Con respecto a la economía, hablas de un ministerio económico común, sí. Que la deuda se reparta en todos los países, entre todos los países, pero entiendo que abogáis por una libertad económica, por el libre mercado, por supuesto, y por el capitalismo. Es decir, no... Claro, estoy intentando desentrañar un partido que es absolutamente desconocido. Sí. Entonces, por supuesto, el libre comercio, el sistema capitalista... Sí, nosotros tenemos un programa electoral europeo, tenemos un programa corto de 20 páginas, que es la Declaración de Ámsterdam, que cualquiera puede encontrar en nuestra página web o pedirlo por redes sociales, y sobre ese programa corto de 20 páginas hay un programa extendido que son de 189 páginas, donde detallamos todas las políticas que queremos hacer a nivel europeo. Dentro de las políticas económicas, aparte de crear este superministerio de economía a nivel europeo, pues abogamos por un libre mercado, y que tiene que haber una armonización a nivel europeo, porque igual que abogamos por no dejar a nadie atrás, para que haya una solidaridad entre los diferentes países y diferentes ciudadanos de toda la Unión Europea, hay que crear riqueza. Si no creas riqueza y no creas empresas, no tienes nada que repartir. Entonces nosotros lo que abogamos es que, por ejemplo, que haya una one shop europea, para que cualquier ciudadano europeo que quiera crear una empresa, pues crea una empresa en 3 días, por muy poco dinero, y lo pueda crear online.
Actualmente, pues hay... Dinamizar el emprendimiento. Dinamizar el emprendimiento, que haya una serie de ayudas a nivel europeo para poder impulsar la creación de nuevas empresas y que se cree, bueno, una serie de... En los primeros pasos, cuando uno crea una empresa, pues tiene muchas dificultades. Que esos primeros pasos, pues que se pueda acompañar, pues que haya, por ejemplo, haya una serie de ayudas pues en lo que son, en el pago del impuesto de la seguridad social de los empleados y demás, hasta que estas empresas ya tienen un crecimiento, tienen una atracción y pueden... y generan movimiento económico, entonces que se les cobre. Entonces nosotros lo que abogamos, por ejemplo, lo que abogamos es que haya un impuesto de sociedades a nivel europeo y que ese impuesto de sociedades pues que sea de un 15%. A nivel español pues se reduciría el impuesto de sociedades. Y luego también una lucha contra el fraude. Como bien sabes, hay muchas empresas internacionales, vienen a Europa, buscan aquellos países donde tienen menor fiscalidad. Irlanda. Por ejemplo con Irlanda, porque como tenemos también Tratado Schengen de libertad de personas y mercancías, para después vender sus productos físicos o digitales por toda la Unión Europea. Entonces nosotros creemos que eso se tiene que acabar, que no puede haber una barra libre y que algunos países aprovechen de estos resquicios que quedan dentro de la Unión Europea. Entonces, mediante esta armonización fiscal que abogamos, que está dentro del libre mercado, dentro de lo que sería el capitalismo y demás, pues que haya esa creación de riqueza. Después, con esta riqueza que se crea, porque uno de nuestros objetivos es que creemos que en el mundo globalizado que vivimos, en el que tenemos por un lado tenemos Estados Unidos y en otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia. Pues cada país o por su cuenta, pues ahora mismo España sola, pues no creemos que sea suficientemente competitivo a nivel europeo. Incluso cuando algunos partidos piden, que son euroescépticos, eurocríticos, piden la salida de España a la Unión Europea, pues nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, porque es que si España sale a la Unión Europea... No hay ningún partido en España que pida... Bueno, no pidan. Para empezar, Podemos pidió en el Parlamento Europeo un mecanismo para salida del euro y salida de la Unión Europea a los diferentes países, y lo votó a favor. Entonces, es anti-eurocrítico. Y luego, en el otro extremo, nosotros miramos a Vox, y yo he visto unas declaraciones de Santiago Abascal en el que declara que los objetivos de Vox es la deconstrucción europea. Unas palabras textuales suyas. Entonces, eso económicamente sería fatal para lo que serían los intereses tanto nacionales como europeos. Vamos a ir, Chema, si te parece, a publicidad, un minutito y enseguida estamos de aquí a lo que quede de programa, que serán 7 o 8 minutos, porque tengo un par de preguntas más que hacerte para ver si conseguimos, en fin, tener una idea más o menos clara de en qué consiste este partido, y siempre podrán ustedes ampliar la información en la página web, que es voltespaña.es. voltespaña.org o volteuropa.org. Bueno, pues ya lo saben, publicidad y enseguida estamos de nuevo con Chema Larrea. Gracias. Pues ya estamos de nuevo con Chema Larrea, que es el presidente de Volt Europa en España. Me gustaría preguntarte, Chema, por la crítica que incluso los más entusiasmados con el proyecto europeo hacen a la Unión. Algo no se está haciendo bien en los últimos años porque están surgiendo movimientos de reacción, está generándose euroescepticismo, florecen los partidos contrarios a la Unión, incluso tenemos al Reino Unido prácticamente con 2 pies fuera. Estamos en un momento de crisis. ¿Algo habrá hecho mal la Unión? Pues sí, y esa es una de las razones por las que surge Volt. Volt surge porque realmente a partir del Brexit nosotros surgimos, como vemos que no hay ningún partido que defienda esta mayor integración, y también vemos que la Unión Europea, que hace muchas cosas bien, no ha hecho todo bien. Incluso Draghi el otro día estaba pidiendo perdón por todo lo que había pasado y cómo había actuado con Grecia. La Unión Europea es muy grande, pero hay que comunicar a los ciudadanos que es que la Unión Europea somos nosotros, es cada ciudadano en su casa, somos europeos y la formamos. Y cada 5 años, en el próximo mayo, tenemos esta posibilidad de votar y poder decidir. Por ejemplo, la Unión Europea hay cosas que puede hacer mal o que hace mal. Por ejemplo, una cosa que nosotros somos muy críticos y que queremos cambiar es el sistema del voto por unanimidad por parte de los presidentes de la Unión Europea cuando surge el reglamento de la Unión Europea. Esto es, por ejemplo, para que nos entiendan todos los videntes que nos están viendo, es que en el Congreso de los Diputados, cada vez que sale una ley, con que un presidente de una comunidad autónoma estuviera en contra de esa ley no se aprueba. Así es muy difícil hacer avanzar el proyecto europeo. Entonces nosotros lo que abogamos es que la regla de unanimidad, pues que se elimine para poder avanzar hacia una mayor integración. Por otro lado,
que también nosotros abogamos que lo que es el presidente de la Unión Europea lo podamos votar los ciudadanos, podamos votar directamente. En esta vez, pues en cierto modo, con el Spitzenkandidaten se hace una especie de votación, pero que puedan votar directamente a lo que es el presidente. También abogamos nosotros, porque queremos, para que tenga mayor capacidad, es que el Parlamento Europeo tenga una capacidad legislativa directa sobre los Estados, sobre diferentes cuestiones, para poder implantar aquellas decisiones que se toman a nivel europeo, que nos afectan a todos. Luego, por otro lado, el tema de la crisis que hubo en el 2008 no se gestionó correctamente, no hubo una gestión correcta desde nuestro punto de vista de lo que es la Unión Europea. Por eso nosotros lo que abogamos es que el Banco Central Europeo tenga capacidad de inversión y que aquellos lugares, por ejemplo, que tienen mayor paro, que tienen mayores dificultades económicas, pueda hacer inversiones finalistas directamente en estas regiones de la Unión Europea para poder adelantarnos a las futuras crisis, que no nos pille otra vez con los pantalones bajados. Sabes, Chema, que hay un relato, una opinión política según la cual la Unión Europea está entrando en crisis precisamente porque la Unión Europea está procurando, cree que el proyecto ya está lo suficientemente maduro como para dar un siguiente paso en la integración política. Si hasta ahora era económica y con ciertas estructuras jurídico-administrativas y económicas, el siguiente paso sería la integración de tipo político. Como consecuencia de eso, dicen algunos, están generándose ciertas resistencias, en tanto que los estados-nación son varias veces seculares, son poderosos, vienen de una tradición, de un idioma, de una cultura, existen las identidades nacionales, muchos de ellos se ven precisamente amenazados en su existencia por esa voluntad de integrar y de quedar diluidos en una instancia superior, de manera que seguir abundando en esa voluntad de integración política podría no solucionar el problema, sino agravarlo. Es un relato que existe y que, en fin, no tiene pocos adeptos. Es un relato que existe, pero que nosotros no compartimos para nada. La solución está en una mayor integración. Es nuestra propuesta y es en lo que creemos firmemente, porque vivimos en un mundo globalizado y, bueno, como en todas las grandes crisis y demás, pues hay dos tipos de movimientos. Aquellos que piensan que es mejor ir hacia atrás y volver a levantar fronteras y deshacer lo que hemos hecho todos estos años, y nosotros que abogamos el camino contrario, hacia una mayor integración, y que creemos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y sin lugar a dudas, pues a lo mejor pues el idioma, parte de la cultura, lo que comemos, pues en cada país es diferente, pero sí que existe un acervo europeo, sí que existe una idiosincrasia europea que nos une y unos valores europeos que nos unen y que al final creemos que mediante esta unión política que nos haga libres e iguales en toda Europa es el futuro y es por lo que debemos avanzar y por lo que debemos trabajar. Nos queda un minutito, rápidamente. Seguramente me digas que esto ya se verá en el futuro, pero hemos escuchado el vídeo de Volt en el que se hablaba en inglés, casi todo se habla en inglés. Hay 3 o 4 idiomas muy potentes en la Unión Europea. Este que hablamos tú y yo ahora mismo cuenta con 500 millones de personas en todo el planeta, más que el francés, más hablantes nativos que el inglés. ¿En qué idioma nos entenderemos en esa Europa integrada? Bueno, ahora mismo en Europa, en la Unión Europea, dentro de los diferentes estamentos, cada uno puede hablar en su idioma. Hay un sistema de traducción que funciona fenomenal, con traductores. O sea, no vamos a dejar de hablar en castellano y en español entre nosotros. Lo que sí que nosotros creemos que en este mundo globalizado tiene una importancia capital en inglés. Y sí que creemos que se debe incentivar desde la infancia en el que se hable mucho en inglés. Y bueno, en España, respecto a todos los países de nuestro entorno, pues nos queda mucho en avanzar en lo que es en inglés. Y bueno, nosotros a lo que es Volt Europa, pues trabajamos a nivel internacional en inglés, porque es el idioma que se habla internacionalmente y es el más fácil para comunicarnos. Y creemos que ese es el que se debería también implantar en la Unión Europea. El inglés como lengua común. Sí. voltespaña.org. Chema Larrea, presidente de Volt Europa en España, mil gracias, ha sido un placer. Y ya saben los espectadores, si quieren seguir informándose sobre este proyecto, voltespaña.org, ahí tendrán toda la información.